Bien, saludos, les doy la bienvenida a este video tutorial de diodos en corriente directa. A continuación lo que veremos son varios circuitos donde ejemplificaré cómo se puede hacer análisis en concreto en circuitos activados por diodos. Voy a empezar con la naturaleza de la corriente directa ya que es la más sencilla. Después he preparado videos donde hay diodos excitados en corriente alterna, pero generalmente sabemos que se utiliza mucho en los rectificadores. Entonces ahora vamos a presenciar cómo podemos hacer un análisis de circuitos de diodo con corriente directa. Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es, en este circuito sencillo veo que es un circuito de corriente directa, el cual es en serie. Entonces pongo las polaridades, ¿sí? Sabemos que debo de asociar una trayectoria de corriente, por lo tanto yo lo vengo asociando así. Es una corriente vamos a llamarle I, ID, ¿sí? Esta ID pasa por el diodo y le crea un potencial más menos. Cae de un potencial mayor a un potencial menor. Pasa por la resistencia también en la misma dirección, ocasionándole un potencial mayor aquí y un potencial menor de este lado, una diferencia de potencial de más a menos. Pasa por esta resistencia también creándole de más a menos. Y finalmente se regresa hacia el terminal negativo de la pila. Hay que recordar que a la pila o a la batería no le puedo yo cambiar la polaridad de la corriente. Está dada únicamente por estas dos. Mientras que las demás polaridades están dadas por la naturaleza de la dirección de la corriente, más no por la pila. Ya que tenemos eso, el análisis se vuelve muy sencillo. Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff a la malla o al circuito, hay que verlo así, la, la corriente me dice qué signo debo de colocar en la ecuación. Primero, iniciando siempre por la pila, veo que estoy entrando en E menos y coloco el menos, en este caso sería menos 15 voltios. Así sería. Luego tengo el siguiente elemento, pasándolo, es más el nivel de voltaje del diodo de silicio. Como es una ley de voltajes, hay que establecer qué es el voltaje de cada elemento. Entonces el diodo de silicio sabemos que es 0.7 voltios. Más el nivel de voltaje que haría en la resistencia de un kilo. Como no sé cuánto, sí sé que la ley de Ohm me establece que el voltaje es la resistencia por la corriente. Como no hay corriente, establezco mi ecuación en base a términos de la literal ID. Corriente por resistencia. Corriente por 1 kilo ohm. Así. Luego, más el siguiente elemento que son 500 ohms. Entonces sería otra vez. El voltaje de este elemento sería la corriente por la resistencia. La única corriente que circula es ID por, en este caso puedo poner 500 ohms y para no haber problema en términos, lo pondré como 0.5 kilo ohms. Aquí ya no me cabe, entonces todo esto va a ser una ecuación. La ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la sumatoria de las alzas y las caídas de voltaje me debe de dar 0. Ahí está. Ahora, reordenando la ecuación, lo único que tengo que hacer es realizar el despeje para poder encontrar las variables del circuito. Entonces, el 15 de negativo lo voy circulando. Tendría yo 15 positivo menos la constante que es 0.7. ¿Sí? Y de este lado me quedaría ID 1 kilo más ID 0.5 kilos, lo que sería ID que multiplica a 1.5 kilo ohms. Ahí lo tengo, resolviéndolo serían 15 menos 0.7, 14.3 volts. Y de este lado, despejando mi ID, tendría que dividiría los 14.3 volts entre 1.5 kilo ohms. Ahí está. Entonces mi corriente por este circuito que tendría que medir sería la división de 14.3 voltios entre 1.5 kilo ohms. Y esto me daría 9.53 miliamperios. Más o menos casi 10 miliamperios aproximadamente. Entonces aquí tengo mi valor de corriente. Con este valor de corriente, ¿sí? Yo ya puedo calcular las caídas de voltaje de las resistencias, por ejemplo. ¿Sí? Únicamente tengo que aplicar la ley de Ohm. También puedo calcular la caída de voltaje, bueno, la potencia del diodo, por ejemplo, ¿sí? Puedo calcular la potencia del circuito en general. Si quiero hacer el cálculo, por ejemplo, de la resistencia de 1 kilo, vamos a poner voltaje en la resistencia de 1 kilo ohm.
Esto sería su corriente, según ley de Ohm, por su resistencia. Y esto me daría los 9.53 voltios. Vean que hay 9.53 voltios. Por lo tanto, si quiero calcular también la del siguiente, la de la resistencia de 500 ohms, voltaje en la resistencia de 500 ohms, serían los 500 ohms por la corriente que pasa por esa resistencia. 53 miliamperios. No hay que ser genios para ver que esta resistencia, que es la mitad, en base a este cálculo, si esta es de 1 kilo y esta es la mitad, entonces el resultado va a ser la mitad del voltaje, lo cual sería aproximadamente sería entre 2 únicamente, sería 4.76 voltios. 4.76 voltios. Ahora, la ley de voltajes de Kirchhoff debió establecerse. 4.76 más 9.53, ¿sí? Me da casi 14.3 aproximadamente, más lo que consume el diodo, que es 0.7, me dan los 15 voltios. El circuito está resuelto de esta manera, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. Veremos otros casos de circuitos en CD, ya sea en serie o en paralelo.